Ahora veremos lo que es un problema ambiental. Un problema ambiental es cuando la relación entre hombre y naturaleza se ve afectada. Si esta relación es considerada por suficientes personas como negativo, ahí estamos enfrente efectivamente a un problema que tiene que ser solucionado. Entonces, viendo este ejemplo acá, estos gráficos, la sociedad interviene en el ambiente físico, biótico y abiótico, y en caso de ser significativo, este repercute en la misma sociedad. La relación de un problema ambiental entre la sociedad y el ambiente físico, biótico o abiótico tiene lo que se llama el efecto boomerang. Es decir, que producto de causas sociales se busca alterar el ambiente, y este efecto que se produce en el ambiente a futuro va a producir efectos en la misma sociedad que generalmente son negativos. A modo de ejemplos, efectos sobre la naturaleza que producto de las acciones del hombre, tenemos el agotamiento del ozono, cambio climático, acidificación de los océanos, lluvia ácida, eutrofización, sobreexplotación y escasez de recursos, pérdida de la biodiversidad y desertificación. Estos efectos fueron producidos debido a causas sociales que buscaban la explotación de recursos. Sin embargo, estos mismos efectos sobre la naturaleza hoy en día están teniendo efectos en la sociedad, que son negativos. Estos efectos en su mayoría son socioeconómicos, donde podemos identificar la pobreza, inequidad en acceso de recursos, por ejemplo en zonas de África o aquí mismo en Sudamérica, saneamiento, seguridad alimentaria y desplazamiento de comunidades o civilizaciones a otras zonas porque ya donde se encuentran simplemente no se puede evitar debido a la dificultad de acceso a recursos. Ahora, los problemas ambientales que se asocian a la emisión de vehículos a combustión son los siguientes: cambio climático, lluvia ácida, acidificación de los océanos, ozono troposférico y smog y calidad de aire. Como vimos antes, las emisiones del vehículo a combustión están directamente relacionadas con las problemáticas ambientales. Aquí lo que hicimos fue mostrar un gráfico con la relación de los distintos contaminantes del vehículo a combustión con su relación sobre la problemática ambiental. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene directa relación con el cambio climático, la generación de lluvia ácida y la acidificación de los océanos. Así sucesivamente hasta por el último caso, por ejemplo, que es los compuestos orgánicos volátiles, que se relacionan directamente con la generación de ozono troposférico y el smog fotoquímico y la calidad de aire. Partamos por la primera y la principal problemática ambiental que hoy en día vive la sociedad, el cambio climático. ¿Qué es? El cambio climático hace referencia a la variación del clima del planeta producto de las acciones del ser humano. Si bien el cambio climático se ha dado en la historia del planeta, por ejemplo, la última glaciación que terminó hace 10.000 años atrás, este cambio climático se producía en forma natural y en forma muy lenta. Es decir, la temperatura del planeta iba variando a una tasa casi mínima, pero en forma constante que produjo estos episodios. Ahora, ¿cómo se produce el cambio climático? El cambio climático se produce por el conocido efecto invernadero, que a su vez provoca el calentamiento global. En este diagrama vemos que el efecto invernadero provoca el calentamiento global y todo este conjunto son los precursores del cambio climático. Ahora, ¿dónde podemos ver el cambio climático? Hoy en día cada vez es más visible, lo vemos en los veranos que cada vez son más largos, en las olas de calor y olas de frío que se vienen cada vez más intensas, disminución de los caudales de los ríos, etc. Derretimiento de glaciares, desertificación, frecuencias de catástrofes naturales extremas, cada vez los tornados son más intensos y más reiterados, por ejemplo, inundaciones y desapariciones de especies. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es la retención de energía proveniente del Sol que se produce debido a compuestos presentes en la atmósfera. ¿Cuál es el proceso? Bueno, efectivamente el Sol emite radiación solar que llega a la Tierra y primero parte de esta radiación solar es reflejada por la atmósfera de vuelta al espacio, aproximadamente 1/3 de la radiación solar. El resto atraviesa la atmósfera y llega efectivamente a la superficie de la Tierra, donde se absorbe energía y se emite de vuelta en dirección a la atmósfera. Y aquí es donde entran a actuar los gases de efecto invernadero o los compuestos presentes en la atmósfera que producen el denominado efecto invernadero. ¿Qué hacen? Esta radiación solar que proviene de la superficie en dirección hacia el espacio nuevamente
se interceptan con estos gases de efecto invernadero, donde absorben energía infrarroja y remiten esta energía, esta radiación solar, de vuelta hacia la superficie de la Tierra. De la misma forma que ocurre en un invernadero en la casa o en el campo, en donde la radiación solar atraviesa este típico nylon de plástico y la energía queda retenida dentro del invernadero. Por eso generalmente cuando uno entra en un invernadero hace mucho más calor que afuera de este. De esta misma forma o del mismo modo ocurre a nivel planeta, donde en este caso el nylon plástico transparente pasarían a ser los gases de efecto invernadero. Es decir, la radiación solar atraviesa la atmósfera, rebota en la superficie, se devuelve, choca con los gases de efecto invernadero, se absorbe energía infrarroja y esto lo devuelve en la superficie, y así esto provoca que se aumente la temperatura y se produzca la consecuencia, que es el calentamiento global. Como dijimos antes, el efecto invernadero se produce por gases presentes en la atmósfera. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero y pueden provenir de fuentes tanto naturales, que provienen de, por ejemplo, la respiración de los seres vivos, o de erupciones volcánicas, por ejemplo, o pueden venir de fuentes antropogénicas, ya sea por la emanación de los vehículos a combustión o por emanaciones de las industrias, etc. Ahora, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de fuentes antropogénicas producen lo que se llama hoy en día el calentamiento global, ya que se escapa del proceso natural de calentamiento o enfriamiento del planeta. Cada gas de efecto invernadero tiene un distinto potencial de calentamiento global. Lo que se hace hoy en día es que se estandarizó esta medida en base al potencial de calentamiento global del dióxido de carbono. Esto se puede evidenciar en la siguiente tabla, que muestra los principales gases de efecto invernadero presentes hoy en día en la atmósfera. Por ejemplo, vemos que el metano, CH4, tiene un potencial de calentamiento global de 25. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula de metano tiene el mismo potencial de calentamiento global que 25 moléculas de dióxido de carbono. Para el caso de los CFC, o conocidos como clorofluorcarbonos, el potencial de calentamiento global de estas moléculas, presentes antiguamente en los aerosoles de los desodorantes, es inmenso. Es decir, por una molécula de un CFC equivale a emitir 15.000 moléculas de dióxido de carbono en cuanto al potencial de calentamiento global. También en esta tabla podemos ver la contribución real de cada gas de efecto invernadero. Y claramente el que más incide de todos estos es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. En este gráfico acá podemos ver la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes naturales y antropogénicas a lo largo de la historia. Este gráfico parte del año 0 y se puede visualizar que estas emisiones se han mantenido constantes hasta la aparición de la primera, segunda revolución industrial y los últimos años de desarrollo, donde han aumentado considerablemente las emisiones de este tipo de gases. Los gases de efecto invernadero propios de un vehículo a combustión son, en primer lugar, el vapor del agua, que tiene un potencial de calentamiento global mucho menor que el dióxido de carbono. En segundo lugar está el dióxido de carbono, tercer lugar metano, cuarto lugar óxido de nitroso. Pero también hay otro gas de efecto invernadero, que es el ozono a nivel troposférico, que se produce por la reacción de otros contaminantes que libera el vehículo a combustión, que en este caso serían los óxidos de nitrógeno con los compuestos orgánicos volátiles. Estos dos gases reaccionan frente a la presencia de luz ultravioleta y generalmente en altura, y producen el ozono troposférico, que también es un gas de efecto invernadero. En este gráfico acá se puede observar la distribución y la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero netamente del sector transporte. Primero que nada, este gráfico parte desde 1970 y tenemos que respecto al año 2010 ya se ha duplicado, más de duplicado, las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector. Por otra parte, tenemos que hoy en día los vehículos terrestres son los mayores responsables de las emisiones de este sector, con un 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, antes habíamos dicho que el cambio climático involucraba el conjunto del efecto invernadero con su consecuencia, que era el calentamiento global. Pero ¿cuáles son las repercusiones del calentamiento global? Primero que nada, tenemos que, de manera bastante obvia, es el aumento de la temperatura global. Este gráfico de acá muestra la evolución de la temperatura presente en la superficie de la Tierra a partir de 1860. Claramente se puede observar en el gráfico que la temperatura ha ido aumentando, especialmente en las últimas décadas. De hecho, durante el siglo XX, el promedio de aumento de la temperatura fueron 0,6 grados Celsius. Otra de las repercusiones del calentamiento global ha sido el cambio de las precipitaciones medias anuales a lo largo de todo el mundo. En este mapa de acá se observa cómo han ido variando las precipitaciones medias anuales. Es más, se llegó a la conclusión que el periodo entre 1948 y 1975
llovió más que en el periodo entre 1976 y 2003. Otro escenario que se ve complejo debido al calentamiento global es el aumento del nivel del mar. Lo anterior se debe al aumento de la temperatura que ha traído como consecuencias la expansión térmica de los océanos por dilatación volumétrica y, por otro lado, el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los campos de hielos presentes en los polos. En efecto, si ustedes observan esta tabla, se puede ver claramente cómo ha ido aumentando el nivel del mar. Durante todo el siglo XX, en total, el nivel del mar aumentó 18,5 centímetros. Un aumento acelerado del nivel del mar generaría inundaciones en las partes bajas y altas de la zona costera, afectando principalmente a las edificaciones y a los habitantes de la zona. Por otra parte, aumentaría la erosión de estas zonas costeras, así como se vería gravemente afectada la salinidad de los ríos y acuíferos de la zona. En esta tabla se pueden ver las previsiones del informe del panel de cambio climático para el año 2100. Aquí se evaluaron dos tendencias, una tendencia que es predicción extrema respecto al aumento del nivel del mar y una predicción moderada. La conclusión fue que el mar sí o sí va a seguir aumentando su nivel, pero su subida estaría entre los 26 y 82 centímetros en la situación más extrema.